Sí, adelante, Alejandro. Perfecto, sí. Pues, ¿qué les pasó allí en Naucalpan? Pues mire, estuvimos primero dos muy exitosas. La verdad estamos muy contentos porque fue un gran fin de semana. Se lograron 8 asambleas, entiendo, de México Libre en todo el país, en Culiacán, en Tlaxcala, en Yuriria, en fin, varias partes. En la Ciudad de México, en la área metropolitana de México, 2, que fue Naucalpan, los 2 distritos, una zona muy popular donde llegaba un grupo de porros que, bueno, afortunadamente la gente misma, el INE, además, cumpliendo bien su deber, pues simplemente no permitió que reventaran el evento, se fueron. La policía fue llamada, la policía no quiso intervenir, ya primera fecha de Naucalpan, pero ayer teníamos otro en la zona, digamos, de lo más verde, Satélite, Chegaray, etcétera, y desde la mañana bloquearon todas las calles alrededor, digamos unas 4 cuadras a la redonda del lugar donde iba a ser nuestra asamblea, un salón de fiestas, y pues supuestas un súbito fervor cívico de la alcaldía de Naucalpan, de Morena, que encabeza la alcaldesa Patricia Durán, que llegaron a pintar banquetas, a pintar topes, a cortar los árboles, a arreglar los jardines, a bachear la calle, todo exactamente enfrente de donde iba a ser nuestra asamblea, digamos en 2 cuadritas, algo que era totalmente absurdo. Desde la mañana tratamos de localizar a las autoridades, los propios trabajadores a la hora que trataban de comunicarse con sus jefes les colgaban. Un evento muy burdo para sabotear la llegada de la gente a la asamblea, que afortunadamente la gente pues dejó muy lejos sus medios de transporte, caminó, y a pesar de que había mucha gente mayor, digamos, llegaron con mucho entusiasmo. La asamblea, como sabes, Alejandro, tiene que tener 300 ciudadanos con credencial electoral vigente. Llegaron más de 1,500, incluso rebasaron las capacidades del local. Luego había mucha gente que se quedó afuera. Luego todavía nos cortaron la luz, y aún así logramos llevar a cabo una asamblea muy exitosa, muy entusiasta ahí en Naucalpan. Y desde luego pues, la gente muy molesta con la actitud del ayuntamiento. A mí me recordó los viejos tiempos en que teníamos que hacer ese tipo de eventos a pesar de la hostilidad de un régimen autoritario que entonces encabezaba el PRI, pero no cabe duda que aquí pues parece que estamos viviendo la reencarnación del PRI, ¿no? La cuarta transformación parece que no es del Partido Mexicano de la Revolución a Partido Nacional Revolucionario, a PRI, esa es la tercera, y la cuarta es Morena por todo lo que parece. De plano, ¿dónde más les ha ocurrido esto, presidente, que les boicoteen las asambleas? La verdad, en ninguna parte. Bueno, en Huixquilucan al principio, también súbitamente, donde fue la primera asamblea que organizamos, todavía es una curva de aprendizaje por recorrer, pero también la alcaldía nos organizó un evento ahí de motocicletas justo enfrente del evento donde estábamos, pero ahora vamos aprendiendo, Alejandro, y nuestra gente, la gente quiere participar, se está desarrollando un movimiento muy entusiasta, la gente quiere hacer algo por México, está preocupada por el país y sabe que México Libre se está constituyendo y se va a consolidar como la organización política que equilibre el poder, es decir, que haga una oposición responsable, que hace falta. La oposición en México está inexistente, y si seguimos trabajando así llegaremos muy a tiempo pues a la cita de convocatoria ciudadana que se materializará desde luego en las elecciones de 2021, donde el objetivo es presentar pues 300 candidatos ideales, es decir, el Dream Team para el Congreso, que permita evitar que el partido del gobierno consolide su autoritarismo a través de una mayoría constitucional o incluso poder aspirar a tener el Congreso. En fin, ese es el panorama, pero vamos bastante bien, Alejandro. Ahora, presidente, estas asambleas las registra, las atestigua el INE, ¿correcto? Totalmente, sí. Y de hecho yo quiero agradecer porque los funcionarios del INE en ambos casos fueron extraordinariamente responsables, nos auxiliaron muy bien, tomaron nota de los hechos. De ayer en Naucalpan, por cierto, llevaban 1,000 cédulas que le dan a cada uno de los participantes para llevar el conteo y poder certificar que se integre el quórum. Las 1,000 se les acabaron, tuvieron que anotar a mano el resto de la gente que quería participar, en fin, pero sí, el INE acompaña todas y cada una de las asambleas, certifica que se cumpla escrupulosamente con la ley,
que se vote, que se presenten los documentos, etcétera. Sí. Ahora, presidente, ¿cómo van con el registro de simpatizantes? ¿Cómo van con la realización de las asambleas? Muy bien. Mira, nuestro objetivo es llegar un poco a noviembre, digamos noviembre, diciembre, si es necesario enero, con más o menos un ritmo de 10 asambleas por semana, en lo que estamos organizando representación y comités organizacionales en toda la República. Y afortunadamente ya este fin de semana, te digo, tuvimos 7 u 8, tengo que verificar el resultado de una última, lo cual nos implica que ya estamos cerca de esa meta de ritmo organizativo. Eso nos permitirá tener prácticamente unas 100 o 120 asambleas en los últimos 2 o 3 meses del plazo, que es hasta febrero, y llegar muy a tiempo a la meta. Y la propia realización de asambleas nos está permitiendo afiliar a la gente. Para darte una idea, cuando Margarita buscó la candidatura independiente, tuvo que recolectar algo así como 850,000 firmas. Recolectó más o menos 1.400.000, independientemente luego les contaron las que estaban en copias fotostáticas, en fin, de credenciales de elector, pero ahora tenemos que recolectar 340,000 afiliación, 240,000, perdón, o sea, menos de la tercera parte de lo que fue hace un año para ella, y en un plazo mucho mayor, de manera tal que estamos bien, no nos confiamos. Es algo difícil, Alejandro, te confieso, es un esfuerzo muy retador. Necesitamos que la gente nos ayude, que nos ayude organizándose, que se registre en nuestra página, que es la vía que estamos usando para contactarnos con las personas, mexicolibre.org.mx, y a través de ella luego nos comunicamos, organizamos una asamblea, consigamos afiliaciones, etcétera. Está fuerte, está muy interesante, muy retador, pero ahí vamos bien, afortunadamente. ¿Hay simpatizantes suyos que dicen que le tienen miedo, presidente? Pues no sé si nos tengan miedo, Alejandro, pero evidentemente este es un esfuerzo serio, y yo sí veo que hay una gran preocupación entre los mexicanos. Hay por momentos angustia, cosa que me preocupa mucho acerca del rumbo del país. Quieren hacer algo, no hay quien aglutine ese esfuerzo, y afortunadamente México Libre está teniendo mucha respuesta, y me parece muy infantil, por ejemplo, lo que pasó ayer en Azcalpan, Alejandro, pero sí es reflejo de cierta preocupación. Hombre, no les preocupa nada, pues hasta nos estuvieran echando la mano, ¿no? Que debiera ser el deber de toda autoridad civil, por cierto, porque la participación política es un derecho, es un deber que tiene que ser respaldado por las autoridades. Como expresidente, viendo la situación que atravesamos hoy, el momento que vive el país, ¿qué es lo que más le preocupa? Bueno, el problema más que siempre me ha preocupado, Alejandro, y que evidentemente reconozco por todo el esfuerzo que hicimos, no fue posible terminar por resolver. Creo que íbamos en la ruta adecuada, pero no completamos el trabajo, es el de la seguridad. La falta de condiciones de certeza pues altera totalmente la vida de las gentes, la gente que la asaltan en los micros, la gente que la asaltan en el coche, en la calle, los muchachos que están secuestrados en este momento en varias partes del país. Eso me preocupa muchísimo. Más ampliamente en general, la descomposición del orden jurídico, la idea que se está generalizando de que aquí va desapareciendo la línea de la ley, y lo que prevalece son los caprichos del gobernante, por muy buen intencionado gobernante que tengamos. Eso me preocupa mucho. Y eso se repercute, la falta de certidumbre jurídica, en toda la economía. Creo que hay una nota, en este momento no la tengo a mano, pero que está hablando de que por primera vez en 25 años, mientras Estados Unidos crece, México va a entrar posiblemente en recesión. Es decir, nuestras economías están tan conectadas que el crecimiento de Estados Unidos nos empuja a través de las exportaciones. Eso ha pasado desde todo el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. En mi gobierno, salvo el año 2009, que fue la recesión internacional, todos los demás años crecimos al doble del crecimiento de Estados Unidos. Por ejemplo, en 2010 Estados Unidos creció al 2.2%, México creció al 5.4%, y ahora, mientras Estados Unidos crece arriba del 2%, México está creciendo abajo, es negativo, como alguna vez dijo el presidente, menos cero, ¿verdad? Bueno, a menos de cero, y eso genera desaparición de empleos. Otro dato que me preocupa, sale el Seguro Social
se ocultó mucho la cifra, pero en el mes de junio no se generó empleo formal en el Seguro Social. Con el presidente Peña, por ejemplo, llegaron algunos meses a crearse 100,000 empleos formales. En junio se destruyeron casi 15,000 empleos, es decir, no solo no creció el empleo, sino que bajó el empleo en el Seguro Social por primera vez en 10 años en el mes de junio. Es decir, salvo los meses de diciembre, que sí baja mucho la afiliación al seguro y luego se recompone en enero, es la primera vez que en junio, por lo menos desde la gran recesión, que baja tanto el empleo en México. Eso me preocupa porque va a generar una escalada de problemas y el gobierno además no rectifica, no se da cuenta de que el problema no viene del entorno internacional, ciertamente en una parte lo es, pero el origen es mexicano, de sus propias decisiones, acciones, y eso pues está literalmente arruinando la vida de mucha gente. Es como vi un tuit muy simpático esta mañana, no me acuerdo quién era, pero decía, como parodiando aquella película, ¿no? Es que dice, querida, encogí a los niños, aquí es, querida, encogí el PIB, ¿verdad? Sí. Es una cosa, eso me preocupa mucho. Pero al presidente López Obrador no le preocupa, dice que él tiene otros datos y que el peso está fuerte, que aumentó el salario mínimo y que sabe cómo solucionarlo. Mira, para empezar, yo no quiero suponer una mala fe del presidente. Me preocupa que verdaderamente crea eso. Y lo hace quizá por una de las razones que alegaba Carlos Ursúa en una célebre entrevista en Proceso, ¿no? Por ejemplo, él se refería a Bartlett en CFE y dice, el señor Bartlett está cancelando unos contratos porque no le parece el precio, incluso de un gasoducto que ya está terminado. México se está avanzando a medio gas literalmente en la industria porque no hay gas natural y ese gasoducto nos podría ayudar, viene de Texas, pero el señor lo tiene cerrado porque no quiere pagar. Y dice Ursúa un dato, Bartlett no entiende el concepto de valor presente, es decir, cómo no es lo mismo comprar un tubo o comprar un coche hace 5 años que ahorita, el precio es distinto, digamos, ¿no? Sí. O una deuda es distinta también. Dice, Bartlett no entiende valor presente y es muy delicado para un director de CFE. Me parece que en el gobierno, salvo el caso de Ursúa, y quizá algunos otros frente ahí, no hay realmente una cultura económica básica. Hay muchos prejuicios económicos, Alejandro, desde luego, hay muchos proclamas políticas, hay muchos dogmas, pero un terrible desconocimiento de la realidad económica, ¿no? Y eso es lo que nos puede llevar al fracaso como país, lo cual, desde luego, ninguno de nosotros quiere. ¿Lo ves cerca un fracaso como país? Pero el tema de así claramente está a punto de chocar, Alejandro. Eso es un hecho. Espero que el accidente no sea de consecuencias fatales, pero la economía está cayendo, todo mundo, todos los datos, yo creo que hasta los del presidente le dicen, son los datos del presidente, que los lea, y yo creo que los conoce, pero pues obviamente él, su estilo es siempre no reconocer pues un error, ¿no? Yo jamás, de veras, no recuerdo haberlo escuchado reconocer algún error. Sí. Vaya, bueno, pues presidente Felipe Calderón, gracias por haber tomado la comunicación. Seguiremos en contacto. México Libre sigue, a ver si no le vuelven a hacer lo del fin de semana, ¿no? Pues mira, se está poniendo muy divertido y entretenido, Alejandro, afortunadamente. México Libre, le recuerdo a tu gente además la página, tu radio escuchas, sí. mexicolibre.org.mx, sin el www, nada más así, mexicolibre.org.mx. Muy bien, de acuerdo. Gracias y buen día. El expresidente Felipe Calderón en la línea telefónica.